Imagina por un momento un mundo al borde del colapso. Ciudades enteras reducidas a cenizas, millones de personas desplazadas y gobiernos que se derrumbaban mientras otros surgían con mano de hierro. Entre 1939 y 1945, la humanidad vivió el conflicto más devastador y sangriento de toda su historia, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que no solo enfrentó a ejércitos, sino que también cambió la ciencia, la política, la cultura y la forma en la que entendemos el poder hasta el día de hoy. Sabemos de Hitler, de Churchill, de Pearl Harbor, del Día D y de Hiroshima. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de esos grandes titulares existieron momentos tan extraños, tan insólitos y tan impactantes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Sin embargo, ocurrieron en la vida real. Este conflicto mundial no solo fue un choque de tanques, aviones y ejércitos, fue también una lucha de ingenio, de espionaje, de secretos escondidos y de decisiones que cambiaron el curso de la humanidad. Y dentro de ese océano de sangre y fuego surgieron historias que hoy, más de 80 años después, todavía nos sorprenden. En este video no vamos a repetir lo que ya escuchaste 1000 veces en documentales. Hoy viajaremos al lado menos conocido, al rincón oculto de la historia, donde descubriremos hechos curiosos, misteriosos y a veces hasta increíbles que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación son datos reales, confirmados por historiadores, pero tan sorprendentes que probablemente nunca te los enseñaron en el colegio. Algunos te dejarán con la boca abierta, otros te harán reflexionar, y todos juntos te mostrarán que la Segunda Guerra Mundial aún guarda secretos que la mayoría desconoce. Así que ponte cómodo, porque estás a punto de descubrir 5 datos que no sabías de la Segunda Guerra Mundial. Y te aseguro que el último te hará ver este conflicto con otros ojos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que envolvió a más de 60 países y a más de 100 millones de personas en un enfrentamiento que parecía no tener fin. Se combatió en los desiertos del norte de África, en las selvas sofocantes del Pacífico, en los cielos de Europa y en las heladas estepas de Rusia. No hubo rincón del planeta que no sintiera, de una u otra manera, las consecuencias de esta guerra. Fue un conflicto de dimensiones colosales, con frentes abiertos en todos los continentes, donde cada día podía cambiar el rumbo de la historia. A menudo escuchamos hablar de las grandes batallas, Stalingrado, Normandía, el Alamein, Midway, escenarios donde miles de vidas se perdieron y donde se decidió el futuro de naciones enteras. Sin embargo, en la sombra de esos acontecimientos monumentales ocurrieron episodios casi desconocidos que muestran un lado distinto del conflicto. Un lado más humano, más extraño e incluso más inquietante. La Segunda Guerra Mundial no fue únicamente una lucha militar, fue también un laboratorio de ideas extremas y de proyectos inverosímiles. En medio del caos surgieron inventos insólitos, planes secretos, estrategias que rozaban lo absurdo y personajes cuya vida parece imposible de creer. Hubo soldados que terminaron luchando bajo banderas enemigas, científicos que trabajaron en armas que hoy parecerían de ciencia ficción, batallas que se libraron contra enemigos inexistentes y secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Mientras millones de soldados marchaban al frente, en oficinas ocultas bajo tierra y en laboratorios improvisados, ingenieros y estrategas diseñaban todo tipo de experimentos. Algunas de esas ideas nunca vieron la luz porque eran impracticables, otras, en cambio, cambiaron el rumbo de la guerra para siempre. Los gobiernos estaban dispuestos a intentarlo todo, desde construir barcos gigantes de hielo hasta envenenar alimentos cotidianos para eliminar enemigos en silencio. Nada era demasiado descabellado cuando la supervivencia de una nación estaba en juego. Y en medio de todo esto, también hubo espacio para lo insólito, para lo irónico, incluso para lo ridículo. Porque la guerra, por muy terrible que sea, también está llena de contradicciones.
¿Cómo se explica que, mientras millones de personas morían en los campos de batalla, se invirtieron recursos en fabricar chocolate envenenado o en diseñar submarinos con formas extravagantes? ¿O que una ciudad entera en Estados Unidos pasara una noche de terror disparando sin descanso a un enemigo que nunca existió? Esos son los momentos que queremos rescatar aquí, las historias que casi nunca aparecen en los libros escolares, los datos que parecen pequeñas curiosidades, pero que en realidad revelan hasta qué punto el ser humano es capaz de llegar cuando está bajo presión. Porque detrás de cada cifra de muertos, detrás de cada uniforme, había personas. Personas con miedos, con esperanzas, con ideas brillantes o delirantes. Personas que, sin saberlo, estaban escribiendo capítulos ocultos de una historia que todavía seguimos descubriendo. Así que, a lo largo de este viaje, te llevaré de la mano a conocer 5 episodios que seguramente desconocías. No son los típicos datos sobre Churchill, Hitler o Stalin, son los detalles que pasan desapercibidos, pero que pintan un retrato mucho más completo de lo que fue realmente la Segunda Guerra Mundial. Un retrato hecho de rarezas, misterios y coincidencias sorprendentes. Porque si algo nos enseña este conflicto es que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre hay historias que nos dejan atónitos, que despiertan nuestra curiosidad y que nos recuerdan que la realidad muchas veces supera con creces a la ficción. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás datos tan insólitos como soldados que pelearon para 3 ejércitos distintos, proyectos imposibles para ganar la guerra, batallas que nunca existieron y mensajes secretos que permanecieron ocultos por más de 70 años. Historias que revelan un mundo paralelo al que solemos escuchar y que nos recuerdan que aún hay mucho que no sabemos sobre el conflicto más grande de la historia. Si pensamos en un soldado de la Segunda Guerra Mundial, lo más lógico sería imaginarlo defendiendo una sola bandera. Un hombre que jura lealtad a su país, que pelea por su patria y que permanece bajo un mismo uniforme hasta el final del conflicto. Sin embargo, hubo un caso tan extraordinario y tan improbable que parece imposible de creer: la historia de Jang Kyung-jong, el soldado que terminó luchando para 3 ejércitos distintos, y todos ellos enemigos entre sí. Para comprender cómo alguien pudo acabar en semejante destino, hay que retroceder algunos años antes de que la guerra estallara en Europa. Jang había nacido en Corea en 1920, un país que en aquel momento no era independiente, sino que estaba bajo el control colonial del Imperio de Japón. Eso significaba que los jóvenes coreanos, aunque no fueran japoneses de nacimiento, podían ser reclutados a la fuerza para servir en el ejército imperial. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a él. En 1938, a los 18 años, Jang Kyung-jong fue enviado como soldado al ejército japonés. Su primera experiencia militar no fue contra Estados Unidos o contra Gran Bretaña, sino contra otro gigante, la Unión Soviética. En la frontera entre Manchuria y Siberia estallaban continuos enfrentamientos entre japoneses y soviéticos, mucho antes de que Alemania invadiera Polonia. Allí, en el verano de 1939, se libró la batalla de Khalkhin-Gol, un combate brutal en el que participaron más de 100.000 soldados de ambos bandos. Jang estuvo allí, en primera línea, obligado a luchar por un imperio que no era el suyo. El destino jugó su primera carta. Durante aquel enfrentamiento, el ejército japonés sufrió una aplastante derrota a manos de los soviéticos, comandados por un general que años más tarde sería famoso en todo el mundo, Georgy Zhukov. Miles de soldados japoneses murieron y otros tantos fueron hechos prisioneros. Entre ellos estaba Jang. De un día para otro, pasó de ser un recluta japonés a un prisionero en manos de la Unión Soviética. Lo que sucedió después refleja el lado más oscuro de la guerra. Los soviéticos, en lugar de liberar a los prisioneros coreanos, los enviaron a campos de trabajo en Siberia. Allí, en condiciones inhumanas, muchos no sobrevivieron, pero Jang sí. Y al poco tiempo, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941, Stalin necesitaba desesperadamente soldados, así que miles de prisioneros fueron forzados a unirse al Ejército Rojo, el ejército soviético.
Así, un joven coreano que nunca quiso estar en guerra terminó vistiendo el uniforme rojo, ahora obligado a luchar por la URSS contra los alemanes. En el frente oriental, donde la batalla era despiadada, Yang volvió a arriesgar su vida en un conflicto que no le pertenecía. Pero su destino volvería a girar de manera inesperada. En 1943, durante la sangrienta batalla de Kharkov, las tropas alemanas lograron capturar a miles de soldados soviéticos. Entre ellos estaba Yang, y una vez más, sin poder elegir, fue reclutado, esta vez por el ejército alemán. Pasó a formar parte de la Wehrmacht, vistiendo ahora el uniforme nazi y siendo enviado a luchar en Europa Occidental. Es difícil imaginar lo que sentía un hombre que había pasado por 3 ejércitos diferentes en apenas 5 años, primero como soldado japonés, después como soviético y finalmente como alemán. La ironía más grande llegaría en 1944, cuando fue capturado por tropas estadounidenses en Normandía, después del desembarco del día D. Los estadounidenses quedaron atónitos al descubrir a un soldado asiático vestido con uniforme alemán. No entendían quién era ni cómo había llegado allí. Los archivos muestran que Yang fue enviado a un campo de prisioneros en Inglaterra y posteriormente a otro en Estados Unidos, donde permaneció hasta el final de la guerra. Después, decidió rehacer su vida en paz, lejos del conflicto, y se estableció en Illinois, donde vivió hasta su muerte en 1992. La historia de Yang Kyung-jong es única en los registros de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre obligado a luchar bajo 3 banderas en 3 ejércitos distintos y en frentes opuestos. No fue un héroe en el sentido tradicional, ni un villano. Fue más bien una víctima del contexto histórico, arrastrado por fuerzas mucho más grandes que él. Su vida es un recordatorio de que la guerra no siempre se cuenta en términos de grandes líderes o de ejércitos poderosos. También se cuenta en las historias individuales, en los destinos improbables de hombres y mujeres comunes atrapados en el engranaje de un conflicto mundial. Y quizá lo más sorprendente es pensar en la probabilidad casi imposible de haber sobrevivido a todo eso. A una derrota japonesa, a un campo soviético, a la brutalidad del frente oriental y finalmente a la maquinaria bélica alemana. Sobrevivir a una sola de esas circunstancias ya era difícil. Sobrevivir a todas es casi un milagro. Así comienza nuestro recorrido por los secretos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial, con la increíble historia de un soldado que, sin quererlo, terminó siendo parte de 3 ejércitos enemigos, una vida marcada por la ironía del destino. La historia de Yang Kyung-jong no es solamente una curiosidad para sorprendernos. Es, en realidad, un reflejo de cómo la Segunda Guerra Mundial no solo se libró entre ideologías o potencias, sino que arrastró a millones de individuos a situaciones que jamás habrían imaginado. Su vida encarna la pregunta más incómoda: ¿qué significa realmente ser un soldado en una guerra que no es tuya? Yang era coreano, un joven de apenas 18 años que nació en una tierra que ni siquiera era libre. Corea estaba bajo dominio del Imperio japonés desde 1910 y millones de sus habitantes habían perdido su identidad nacional. Ser coreano en aquel tiempo significaba ser considerado un súbdito de segunda clase, alguien sin voz, sin derecho a decidir su futuro. Muchos fueron obligados a cambiar su lengua, su educación e incluso sus nombres para adaptarse al sistema colonial japonés. En ese contexto, Yang no tuvo alternativa. Fue reclutado como soldado imperial, sin derecho a negarse. No luchaba por su patria, sino por la potencia extranjera que lo había sometido. Cuando cayó prisionero de los soviéticos, su destino volvió a ser manipulado. En lugar de ser tratado como un simple prisionero de guerra, fue visto como una herramienta útil. La Unión Soviética, que enfrentaba el avance brutal de la Alemania nazi, necesitaba mano de obra y soldados. Y Yang, al igual que miles de prisioneros de otros orígenes, fue empujado a portar un uniforme rojo y a pelear en un frente que no le pertenecía. Era, de nuevo, un hombre atrapado en el engranaje de imperios que decidían por él. Pero la ironía más amarga llegó con su captura por parte de los alemanes. Los nazis, obsesionados con la pureza racial, despreciaban a quienes no encajaban en su ideología. Y, sin embargo, ante la escasez de soldados, no dudaron en usar prisioneros extranjeros como carne de cañón. Yang, un coreano sin patria, terminó convertido en un engranaje de la maquinaria bélica de Hitler,
enviado a combatir en Europa Occidental. Su sola presencia en Normandía en 1944, bajo el uniforme alemán, es una paradoja que resume la brutalidad y la hipocresía de la guerra. Un hombre que no tenía nada que ver con los intereses de Berlín, peleando en una batalla que decidiría el destino de Europa. Este caso también nos obliga a pensar en el concepto de identidad en tiempos de guerra. Mientras los grandes líderes hablaban de patria, honor y victoria, hombres como Young no luchaban por ideales, luchaban por sobrevivir. Su historia nos recuerda que la mayoría de los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial no eran generales famosos ni héroes de portada. Eran jóvenes comunes, muchos de ellos reclutados a la fuerza, que se vieron empujados a pelear por causas que nunca eligieron. El hecho de que Young pasara por 3 ejércitos distintos también evidencia otra verdad. La guerra fue, en muchos sentidos, un gigantesco molino humano. Los prisioneros no eran liberados, eran reciclados. Un soldado derrotado en un frente podía, al día siguiente, estar obligado a pelear bajo otra bandera. La noción de enemigo se volvía relativa. ¿Cómo podía Young sentir odio por el bando contrario si él mismo había cambiado de uniforme 3 veces? Su historia no quedó registrada en los grandes discursos de la posguerra. Apenas apareció en informes militares y en testimonios aislados. Durante décadas incluso se dudó de que realmente existiera. Fue en los años 90 cuando los historiadores comenzaron a recopilar datos más sólidos sobre él, confirmando su paso por los distintos ejércitos. Y aunque no fue el único soldado forzado a servir en bandos opuestos, sí es el caso más documentado y sin duda el más simbólico. Lo más sorprendente es que Young sobrevivió. Pudo rehacer su vida en Estados Unidos y vivir hasta 1992, lejos del ruido de los cañones. No se convirtió en un héroe celebrado ni en un personaje de museo. Fue simplemente un hombre que quiso dejar atrás un pasado marcado por la guerra. Su silencio posterior quizás sea tan revelador como su vida militar. Tal vez nunca quiso recordar la ironía de haber sido un soldado japonés, luego soviético y finalmente nazi. Cuando pensamos en él, podemos preguntarnos, ¿cuántos otros hombres y mujeres quedaron atrapados en destinos igual de absurdos? ¿Cuántos lucharon por banderas que no representaban sus creencias? Young no fue un símbolo de ideología, sino de supervivencia. Y en esa supervivencia está la enseñanza más poderosa. En la guerra, las historias individuales suelen ser más complejas, más contradictorias y más dolorosas que cualquier gran relato de naciones y ejércitos. Así, la vida de Jang Kyung-jong se convierte en una advertencia silenciosa. La guerra no solo destruye ciudades, también destruye identidades, despoja a las personas de su libertad y las convierte en piezas reemplazables en un tablero que no eligieron. Es un recordatorio de que detrás de cada uniforme hubo seres humanos con historias tan improbables que parecen imposibles, pero que son, sin duda, parte real de la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Si la historia de Jang Kyung-jong parece sacada de una novela, lo que voy a contarte ahora roza directamente la ciencia ficción. Porque hubo un momento en la Segunda Guerra Mundial en el que los británicos, desesperados por encontrar soluciones innovadoras contra el poder naval de Alemania, idearon un plan que parecía imposible: construir un portaaviones hecho de hielo. El contexto es fundamental para entender esta idea. Durante los primeros años del conflicto, el Atlántico era un campo de batalla decisivo. Los submarinos alemanes, conocidos como U-bote, hundían sin piedad a los barcos aliados que transportaban suministros vitales desde Estados Unidos y Canadá hacia Gran Bretaña. Combustible, alimentos, armas y medicinas se perdían en el fondo del mar. La llamada Batalla del Atlántico era, literalmente, una lucha por la supervivencia. Si Alemania lograba cortar esas rutas marítimas, Gran Bretaña quedaría aislada y el curso de la guerra podría cambiar drásticamente. El problema era que los portaaviones aliados eran pocos, caros y vulnerables. No se podían construir tan rápido como se necesitaban y su tamaño los convertía en blancos fáciles. Fue entonces cuando un personaje excéntrico entró en escena: Geoffrey Pike, un inventor británico que no tenía formación militar tradicional, pero que era conocido por sus ideas extravagantes y su ingenio poco convencional. Pike propuso algo radical: construir barcos gigantes, tanques flotantes, pero no de acero, sino de hielo. A primera vista parecía una locura. ¿Un portaaviones de hielo? ¿Cómo podía eso funcionar?
pero la lógica detrás era sorprendente. El hielo era abundante, barato y, en teoría, casi imposible a hundir con torpedos. Un bloque de hielo del grosor suficiente podría resistir explosiones que destruirían cualquier barco metálico. Y lo más fascinante, el hielo podía repararse fácilmente. Si una bomba abría un agujero, bastaba con echar agua y dejarla congelar para curar al buque. Pike incluso fue más allá y propuso una mezcla especial de hielo con pulpa de madera, llamada Picrate en su honor. Este material era mucho más resistente que el hielo común, no se quebraba fácilmente, se derretía mucho más lentamente y tenía una dureza comparable al concreto. Los experimentos demostraron que una bala podía rebotar en un bloque de Picrate en lugar de atravesarlo. Churchill, siempre abierto a ideas poco ortodoxas, quedó fascinado con la propuesta. Así nació el proyecto Habacuc, bautizado con un nombre bíblico tomado del libro de Habacuc. La idea era construir un portaaviones de casi 600 metros de largo y 30 de grosor, una auténtica isla flotante que pudiera albergar decenas de aviones, rodeada por un casco de Picrate. Sería prácticamente indestructible y tendría suficiente autonomía para patrullar el Atlántico sin necesidad de bases terrestres. En 1942 comenzaron los experimentos. Se construyó un prototipo en un lago de Canadá, en Jasper, Alberta. El barco de prueba tenía solo 18 metros, pero sirvió para demostrar que el Picrate era real y que podía resistir disparos y explosiones sin desmoronarse. Los ingenieros quedaron impresionados. Una mezcla tan simple como hielo y pulpa de madera parecía capaz de cambiar el curso de la guerra. Churchill estaba tan entusiasmado que llegó a escribir un memorándum secreto ordenando que se continuara con el proyecto a toda costa. Incluso en una famosa reunión con oficiales en Quebec, un bloque de Picrate fue colocado en la mesa. Para demostrar su resistencia, uno de los científicos disparó contra él. La bala rebotó y casi hirió a un general. El impacto fue literal y simbólico. Habacuc parecía posible. Pero como muchas ideas brillantes, el diablo estaba en los detalles. Construir un portaaviones de hielo de tamaño real requería cientos de miles de toneladas de pulpa de madera y sistemas de refrigeración gigantescos para evitar que se derritiera en pleno océano. El barco debía mantenerse frío incluso en el Atlántico, lo cual significaba instalar enormes equipos de refrigeración alimentados por generadores. Lo que parecía barato comenzó a convertirse en una pesadilla logística y energética. A medida la guerra avanzaba, el proyecto perdió fuerza. Para 1944, la situación en el Atlántico había cambiado. Los aliados habían mejorado sus radares, aviones antisubmarinos y tácticas de convoy, lo que redujo considerablemente la amenaza de los U-botes. Además, los portaaviones de escolta, más pequeños y más fáciles de producir, empezaron a cumplir el papel que Habacuc debía desempeñar. De pronto, aquel portaaviones de hielo dejó de ser prioritario. El proyecto fue abandonado en silencio. El prototipo en Canadá se dejó derretir y se hundió en el lago Jasper, quedando como una anécdota casi olvidada de la guerra. Geoffrey Pike, el visionario detrás de la idea, cayó en el olvido y terminó su vida de manera trágica en 1948. Pero su propuesta sigue siendo recordada como uno de los experimentos más extraños de toda la Segunda Guerra Mundial. Lo más interesante es que la ciencia le dio la razón en parte. Décadas después, estudios de materiales confirmaron que el Picrate tenía propiedades extraordinarias. Su resistencia y aislamiento térmico lo hacían ideal para usos militares y civiles, aunque nunca llegó a producirse a gran escala. Algunos ingenieros modernos todavía ven en Habacuc una inspiración para pensar en construcciones flotantes autosuficientes. El portaaviones de hielo nunca navegó, pero su historia nos muestra hasta qué punto los aliados estaban dispuestos a explorar lo imposible. En medio de la desesperación, cualquier idea era válida, desde un barco indestructible de hielo hasta armas secretas que nunca pasaron del papel. Habacuc representa la frontera entre la genialidad y la locura, esa línea delgada donde la guerra convierte lo impensable en posible. Al recordarlo, entendemos que la Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra de balas y tanques, fue también una guerra de imaginación,
de ingenieros y científicos intentando crear soluciones imposibles. Y aunque este portaaviones de hielo jamás zarpó, su sola concepción nos recuerda que la mente humana, en tiempos de crisis, es capaz de proponer las ideas más increíbles y extravagantes. Ideas que, aunque no siempre llegan a materializarse, nos dejan asombrados incluso 80 años después. Imaginar un portaaviones de hielo navegando en medio del Atlántico parece hoy una escena sacada de una novela de ciencia ficción o de una película futurista. Pero pensemos por un instante en lo que realmente habría significado si el proyecto Habakkuk hubiese llegado a concretarse. La historia naval e incluso el desarrollo de la guerra podrían haber tomado un rumbo muy distinto. Un barco de hielo de casi 600 metros de largo y decenas de metros de espesor habría sido, en teoría, prácticamente indestructible. Los torpedos de los U-boat alemanes, que hundían barcos mercantes casi cada semana, habrían rebotado sin causar un daño fatal. Los bombarderos enemigos, al lanzar sus cargas, habrían visto cómo los cráteres podían ser reparados con algo tan simple como agua congelada. En lugar de acero costoso, este coloso flotante se habría mantenido firme en medio del océano, funcionando como una isla artificial móvil desde la que despegarían aviones de patrulla. Si el plan hubiera prosperado, el Atlántico podría haberse transformado en un tablero donde los aliados tenían auténticas fortalezas flotantes, capaces de proteger los convoyes día y noche. Las pérdidas de barcos y vidas habrían disminuido, y quizá la famosa batalla del Atlántico se habría acortado. Incluso se llegó a especular que estas plataformas de Picret podrían haberse utilizado no solo como portaaviones, sino como bases móviles de suministros o de artillería pesada. En cierto modo, eran el antecedente lejano de las bases flotantes modernas que hoy parecen tan naturales. Pero lo más fascinante es pensar en cómo un proyecto de este tipo refleja la mentalidad de aquellos años. La guerra obligaba a pensar sin límites. No importaba si una idea parecía absurda o imposible, si había una mínima posibilidad de éxito, se probaba. El proyecto Habakkuk no era una broma, fue aprobado por Churchill, financiado por los aliados y probado en Canadá. Que finalmente fracasara no lo convierte en un capricho, sino en un ejemplo de hasta qué punto la creatividad y la desesperación iban de la mano en tiempos de guerra. Y aquí aparece una pregunta que nos hace reflexionar. ¿Cuánto de la innovación humana surge de la calma y cuánto surge de la urgencia? El portaaviones de hielo no nació en una universidad ni en un laboratorio tranquilo, nació de la necesidad desesperada de detener a los submarinos alemanes. Fue la presión de la supervivencia la que llevó a los ingenieros a imaginar lo imposible. Además, hay un aspecto casi filosófico en la idea. Una de las armas más poderosas de la guerra mundial podía haber estado hecha de algo tan frágil y efímero como el hielo, un material que todos asociamos con lo perecedero, con lo que se derrite al sol, convertido en el núcleo de una fortaleza bélica. Es una paradoja que refleja muy bien la contradicción de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que lo absurdo y lo grandioso convivían de manera natural. Si Habakkuk se hubiese construido, es posible que hubiera influido en la carrera tecnológica de la posguerra. La idea de materiales alternativos, de estructuras autosuficientes flotando en el océano, podría haber inspirado desarrollos navales completamente diferentes. Tal vez el concepto de plataformas en el mar para lanzar cohetes o misiles se habría adelantado décadas, y quién sabe, un barco de hielo gigante, alimentado por sistemas de refrigeración, podría haber sido el abuelo lejano de las estaciones flotantes que hoy imaginamos en proyectos futuristas. Pero más allá de lo hipotético, lo cierto es que el proyecto nos deja una lección muy concreta. En la Segunda Guerra Mundial no existía la línea entre lo posible y lo imposible. Lo que hoy nos parece un delirio, en aquellos años era analizado en despachos oficiales, presupuestado y puesto a prueba. Esa es quizá la esencia del conflicto. Obligó a los países a explorar cada rincón de la creatividad humana, desde lo más sublime hasta lo más disparatado. El portaaviones de hielo nunca surcó los mares, pero su historia quedó como un símbolo de esa época. Un recordatorio de que cuando el mundo está al borde del abismo, las ideas más extrañas pueden convertirse en proyectos serios. Y aunque Habakkuk se derritió en un lago canadiense, su legado aún flota en nuestra imaginación. La certeza de que la Segunda Guerra Mundial fue, además de un enfrentamiento bélico, un gigantesco laboratorio donde la mente humana buscaba soluciones más allá de cualquier límite conocido. Imagina esta escena.
Es la madrugada del 25 de febrero de 1942, apenas 3 meses después del ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos está en estado de máxima alerta. La costa oeste, y en particular la ciudad de Los Ángeles, vive con el temor constante de que los japoneses lancen una invasión inminente. La gente duerme con radios encendidas, las sirenas de alarma se prueban casi todos los días, y los apagones son tan comunes que la ciudad entera puede quedar a oscuras en cuestión de segundos. Ese día, a las 2:25 de la madrugada, las sirenas comenzaron a sonar con fuerza en Los Ángeles. La ciudad entera se despertó sobresaltada. Miles de personas corrieron a refugiarse en sótanos, mientras las baterías antiaéreas que protegían la costa se activaban. Los reflectores iluminaban el cielo nocturno en todas direcciones, buscando un enemigo invisible. Los radares habían detectado algo grande, y las autoridades no dudaron, pensaron que se trataba de un ataque aéreo japonés. En cuestión de minutos comenzó el caos. Más de 1.400 proyectiles de artillería antiaérea fueron disparados contra el cielo oscuro. El estruendo era ensordecedor. Las ráfagas de fuego trazador dibujaban líneas luminosas que se cruzaban como si fuera un espectáculo infernal de fuegos artificiales. Los angelicinos, aterrados, observaban cómo el cielo se iluminaba como nunca antes, convencidos de que la guerra había llegado a sus hogares. Los informes oficiales de aquella noche hablaban de objetos misteriosos avistados en el aire. Algunos testigos aseguraron haber visto formaciones de aviones enemigos volando sobre la ciudad. Otros describieron naves metálicas que parecían resistir los impactos de los proyectiles. Incluso hubo quienes hablaron de luces extrañas que se movían de manera errática, imposibles de identificar. La confusión era total. Lo más extraño fue que a pesar de los miles de disparos y del bombardeo antiaéreo que duró varias horas, nunca se recuperó ni una sola pieza de avión enemigo. No hubo restos en el suelo, ni bombas lanzadas, ni siquiera señales claras de que hubiera existido un ataque real. Lo único que quedó fueron casas dañadas por metralla, automóviles destrozados y un saldo trágico de 6 civiles muertos, algunos por accidentes de tráfico durante el pánico, otros por infartos causados por la tensión de aquella noche. Al amanecer, el desconcierto era absoluto. ¿Qué había pasado en Los Ángeles? El ejército estadounidense primero afirmó que habían sido aviones japoneses, pero pronto tuvo que retractarse. Japón nunca reconoció haber atacado y ningún avión fue encontrado. Otros informes militares sugirieron que podría haber sido un globo meteorológico que confundió al radar, provocando una reacción en cadena de disparos. Sin embargo, esa explicación nunca convenció del todo. Lo cierto es que la prensa de la época bautizó al suceso como la Batalla de Los Ángeles y lo convirtió en un misterio nacional. Los periódicos publicaron fotografías impresionantes, reflectores cruzándose en el cielo, ráfagas luminosas disparadas hacia un objeto invisible. Una de esas imágenes, tomada por el Los Angeles Times, ha sido analizada durante décadas porque parece mostrar un objeto iluminado en medio de los reflectores. El gobierno estadounidense no ayudó a disipar las dudas. La Marina declaró que no había habido ningún ataque real, mientras que el ejército insistía en que sí habían existido aviones enemigos. Esa contradicción alimentó aún más la confusión. Algunos políticos acusaron a los militares de incompetencia, otros sugirieron que se trataba de un ensayo general para probar la defensa de la costa. Con el paso de los años, las teorías se multiplicaron. La explicación más aceptada por los historiadores es que se trató de una combinación de nerviosismo, confusión en los radares y globos meteorológicos liberados esa noche. La tensión tras Pearl Harbor era tan grande que cualquier objeto en el cielo podía interpretarse como una amenaza inmediata. En otras palabras, Los Ángeles se disparó a sí misma en una especie de histeria colectiva. Pero hay quienes no se conformaron con esa respuesta. Desde los años 50, algunos ufólogos sostuvieron que lo que se vio aquella madrugada no fueron aviones, sino objetos voladores no identificados.
La famosa fotografía con los reflectores iluminando un punto brillante fue presentada como evidencia de un ovni sobre la ciudad. El tema llegó a ser tan popular que incluso inspiró películas, cómics y teorías conspirativas. Más allá de las especulaciones, lo que sí sabemos con certeza es que esa noche Los Ángeles vivió una experiencia única, una batalla que no existió, un combate contra un enemigo fantasma que dejó destrucción y víctimas reales. Fue un ejemplo claro de cómo el miedo puede desencadenar una reacción desproporcionada, especialmente en tiempos de guerra. La batalla de Los Ángeles sigue siendo uno de los episodios más extraños de la Segunda Guerra Mundial en suelo estadounidense. No fue un ataque japonés, no fue una victoria militar, tampoco fue un simple accidente. Fue, más bien, la demostración de que la guerra no solo se libra en los frentes, sino también en la mente de quienes la viven. El miedo, amplificado por la incertidumbre, puede ser tan poderoso como cualquier arma. Y así, lo que comenzó como una falsa alarma terminó convirtiéndose en un mito. Una historia que hasta hoy sigue alimentando debates. ¿Fue un error humano, un globo meteorológico o algo más? Lo único cierto es que esa madrugada Los Ángeles vivió su propia batalla, contra la sombra del enemigo que nunca llegó. La llamada Batalla de Los Ángeles no solo fue un episodio curioso dentro de la Segunda Guerra Mundial, fue sobre todo un reflejo de cómo el miedo puede moldear decisiones colectivas y convertir la incertidumbre en un enemigo invisible. Aquella noche, el verdadero adversario no estaba en el aire. No eran aviones japoneses ni bombarderos enemigos, era el propio pánico. Para entenderlo, hay que colocarnos en el contexto exacto de esos días. Estados Unidos acababa de recibir el golpe más duro de su historia militar, el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En pocas horas, la Marina estadounidense había quedado devastada y la sensación de vulnerabilidad era total. La población sabía que el enemigo tenía la capacidad de atacar sin previo aviso, y la costa oeste temía ser el siguiente objetivo. California, con sus puertos, fábricas y refinerías, era una pieza clave de la industria de guerra. Los rumores de invasión eran constantes, alimentados por la prensa y por discursos oficiales que pedían estar preparados para lo peor. En ese clima de tensión, bastaba una chispa para encender el caos. Los radares, que en esa época todavía eran primitivos y propensos a errores, detectaron señales confusas. Tal vez un globo meteorológico, tal vez interferencias. Pero en la mente de los oficiales, aquello se tradujo en una sola posibilidad: un ataque aéreo. Y cuando la alarma sonó, toda la maquinaria defensiva se puso en marcha, como un reflejo condicionado. El resultado fue un espectáculo aterrador. Más de 1.400 proyectiles explotando en el cielo nocturno, cientos de miles de ciudadanos escondidos en sótanos, niños llorando en la oscuridad y familias enteras convencidas de que el infierno había llegado a su ciudad. Lo más perturbador es que todo ese despliegue fue contra un enemigo inexistente. No hubo aviones derribados, ni bombas lanzadas, ni invasión alguna. Solo humo, destrucción causada por la propia artillería y 6 muertes civiles que marcaron la tragedia de esa noche. Este episodio demuestra que la guerra no se libra únicamente con armas y ejércitos, sino también con emociones colectivas. El miedo puede ser tan devastador como una bomba porque paraliza, confunde y lleva a cometer errores que cuestan vidas. En el caso de Los Ángeles, la histeria colectiva convirtió a la propia ciudad en su peor enemigo. Pero la reflexión no termina ahí. Lo ocurrido también expuso una gran fragilidad en las potencias modernas, la incapacidad de distinguir entre un peligro real y uno imaginario. En la Segunda Guerra Mundial, esa línea era borrosa. Los rumores de espías japoneses infiltrados en la costa oeste eran constantes, aunque la mayoría eran falsos. Se decía que submarinos enemigos merodeaban cerca de las playas californianas, y de hecho algunos sí llegaron a bombardear puntos aislados como la refinería de Santa Bárbara. Ese antecedente real hacía que cualquier alarma pareciera verosímil. El miedo se alimentaba a sí mismo. La batalla de Los Ángeles también abrió un debate sobre el control de la información.
El ejército y la marina no se pusieron de acuerdo sobre lo que había ocurrido y la población quedó sumida en la confusión. Algunos creyeron que el gobierno ocultaba un ataque real para no generar pánico. Otros pensaron que había sido una cortina de humo para justificar medidas más estrictas, como el racionamiento o el internamiento de miles de ciudadanos japoneses americanos en campos dentro del país. En ese sentido, la batalla fantasma sirvió como catalizador de la desconfianza entre el pueblo y sus autoridades. Y por supuesto, no podemos ignorar la dimensión cultural que adquirió este evento. La imagen de los reflectores apuntando al cielo, publicada en periódicos al día siguiente, quedó grabada en la memoria colectiva. Para muchos, aquella fotografía no mostraba aviones, sino algo más. Años después, en plena Guerra Fría y con la explosión de la cultura de los ovnis, la batalla de Los Ángeles se reinterpretó como un supuesto enfrentamiento contra naves extraterrestres. Aunque esa versión no tiene pruebas sólidas, demuestra cómo los mitos nacen del vacío de información y de la necesidad humana de darle sentido a lo inexplicable. Lo más interesante es que la batalla de Los Ángeles no fue un caso aislado de paranoia colectiva. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos episodios similares. En Gran Bretaña, por ejemplo, las autoridades recibieron cientos de denuncias de luces misteriosas en el cielo que resultaban ser aviones aliados o simples fenómenos atmosféricos. En la Unión Soviética, los propios pilotos a veces disparaban contra sombras inexistentes, convencidos de que eran bombarderos alemanes. La diferencia es que el episodio en Los Ángeles ocurrió en el corazón de Hollywood, bajo la mirada de periodistas y fotógrafos, y quedó documentado como un espectáculo dantesco. En retrospectiva, la batalla de Los Ángeles nos deja una lección atemporal. En la guerra, la percepción puede ser tan peligrosa como la realidad. Los soldados y civiles que dispararon al cielo no lo hicieron porque fueran incompetentes, sino que el miedo los llevó a reaccionar sin cuestionar. Y esa reacción que buscaba salvar vidas terminó arrebatándolas. 80 años después, todavía discutimos qué ocurrió esa madrugada. Y quizás esa es la magia oscura de este episodio. Fue una batalla sin enemigo, un combate contra el vacío que se convirtió en mito, en leyenda y en advertencia. La advertencia de que el miedo, si no se controla, puede transformar a una ciudad en su propio verdugo. En definitiva, la batalla de Los Ángeles nos muestra el rostro psicológico de la guerra. No solo se peleaba en Normandía, Stalingrado o el Pacífico, también se peleaba en la mente de millones de personas que vivían con la angustia de que en cualquier momento el cielo podía abrirse y descargar el horror. Esa madrugada, Los Ángeles vivió exactamente eso. La guerra convertida en paranoia, el miedo elevado a su máxima expresión y la historia escribiéndose con proyectiles que nunca encontraron su blanco. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, imaginamos tanques, bombarderos, fusiles, submarinos o la carrera por la bomba atómica. Pero pocas veces nos detenemos en algo que, aunque no disparaba balas ni lanzaba explosivos, resultó ser igual de influyente en el ánimo de soldados y civiles: los productos cotidianos. 3 en particular se convirtieron en auténticas armas de moral y en monedas de cambio más valiosas que el oro: el whisky, el chocolate y los cigarrillos. Podría sonar trivial, casi anecdótico, pero en el infierno de la guerra, donde la vida podía terminar en cuestión de minutos, un pedazo de chocolate, un trago de licor o una calada de tabaco significaban mucho más que un simple capricho. Eran una pausa, un respiro, un recordatorio de humanidad en medio del caos. Tomemos el ejemplo del chocolate. La empresa Hershey, en Estados Unidos, no solo fabricaba golosinas para el mercado civil. Durante la guerra, se convirtió en un engranaje esencial de la maquinaria militar. El ejército estadounidense le encargó la producción de la famosa D-Ration, una barra de chocolate diseñada específicamente para los soldados. No era un chocolate cualquiera. Estaba hecho para resistir altas temperaturas, caber en el bolsillo de un uniforme y proporcionar muchas calorías en poco espacio. Su sabor, de hecho, fue deliberadamente poco agradable para que los soldados no lo comieran como un dulce, sino que lo guardaran como un recurso de emergencia. Más tarde, Hershey también fabricaría la Tropical Bar,
un chocolate especial para las tropas destinadas al Pacífico, capaz de soportar el calor extremo de la jungla sin derretirse. Estas barras fueron tan importantes que incluso formaron parte de los suministros lanzados desde el aire a soldados y prisioneros en zonas de combate. Para muchos hombres, recibir una tableta de chocolate en medio de la batalla era un símbolo de esperanza, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Ahora pensemos en el whisky. En Gran Bretaña, en particular en Escocia, la producción de whisky era más que un negocio, era parte de la identidad nacional. Durante la guerra, el gobierno británico controló estrictamente su distribución, pero también lo utilizó como herramienta diplomática y como elemento de moral para los soldados. En muchas unidades, un pequeño vaso de whisky se ofrecía antes de una misión peligrosa, como una forma de templar los nervios. Los pilotos de la Royal Air Force, por ejemplo, recibían raciones de alcohol antes o después de sus vuelos. Y aunque hoy pueda parecer imprudente, en aquel contexto era una costumbre muy extendida, porque ayudaba a calmar el miedo y reforzaba el compañerismo. El whisky también jugó un papel en la política internacional. Durante la alianza entre Churchill y Roosevelt, no eran raros los encuentros diplomáticos donde el whisky escocés servía como símbolo de tradición, resistencia y unidad británica. Incluso en el frente soviético, donde la bebida nacional era el vodka, los envíos de whisky aliados eran vistos como un gesto de fraternidad. Y llegamos a los cigarrillos, quizá el producto más ubicuo de toda la guerra. Desde los primeros días del conflicto, el tabaco se convirtió en parte esencial de la ración de todo soldado. En el caso estadounidense, cada paquete de comida K-Ration incluía invariablemente cigarrillos. Lucky Strike, Camel, Chesterfield. El acto de fumar no era solo una costumbre, era un ritual compartido en las trincheras, en los campamentos, antes de una ofensiva o después de sobrevivir a un bombardeo. Los cigarrillos se transformaron en una especie de moneda universal. En los campos de prisioneros de guerra, por ejemplo, un cigarrillo podía cambiarse por pan, por ropa o incluso por favores. En Alemania, al final de la guerra, cuando la economía colapsó, los cigarrillos estadounidenses pasaron a ser más valiosos que los marcos alemanes. La gente comerciaba con ellos en el mercado negro, al punto de que se hablaba de una verdadera economía del tabaco. Pero hay un detalle fascinante. No solo se trataba de cigarrillos comunes. El espionaje encontró en ellos una herramienta perfecta para el engaño. Existieron cigarrillos falsos que contenían microfilm, mensajes ocultos o incluso pequeñas dosis de explosivos para misiones clandestinas. El tabaco, tan común y tan banal, se convirtió en un arma de camuflaje en el mundo de la inteligencia. Estos tres elementos, el whisky, el chocolate y los cigarrillos, nos muestran otra cara de la guerra. Una cara más íntima, más humana, donde lo cotidiano se transformaba en vital. Los grandes generales planificaban batallas monumentales, pero a nivel del soldado común, lo que realmente podía marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza era algo tan simple como abrir una tableta de chocolate, compartir un cigarrillo con un compañero o brindar con un sorbo de whisky. Si lo pensamos bien, estos productos fueron tan poderosos porque conectaban a los combatientes con una sensación de normalidad. El chocolate recordaba la infancia, el tabaco ofrecía un instante de calma en el frente, el whisky evocaba la calidez del hogar o el espíritu de camaradería. Eran símbolos de la vida que existía antes de la guerra y de la vida que los soldados soñaban con recuperar cuando todo terminara. Y aunque no lo pensemos así, estos pequeños detalles tuvieron un impacto real en el desenlace del conflicto. Un ejército con moral alta podía resistir más, soportar condiciones extremas y mantener la disciplina. Un ejército desmoralizado, en cambio, estaba condenado a quebrarse. Por eso, los altos mandos no subestimaban la importancia de estas armas invisibles. Comprendieron que la victoria no se lograba solo con cañones, sino también con el corazón de los hombres que disparaban esos cañones. Y ese corazón necesitaba estímulos tan simples como un cigarrillo encendido en la noche, un chocolate escondido en el bolsillo o un vaso de whisky compartido entre camaradas. En definitiva, el whisky, el chocolate y los cigarrillos fueron en cierto modo armas de guerra,
armas que no mataban, sino que daban fuerza, unión y moral. Y si algo nos enseña la historia de la Segunda Guerra Mundial, es que a veces las batallas no se ganan solo en los mapas estratégicos, sino también en los pequeños gestos que mantienen viva la esperanza. Si observamos la Segunda Guerra Mundial desde un ángulo diferente, nos damos cuenta de que no solo fue un conflicto de ejércitos y fronteras, fue también una guerra económica, una lucha silenciosa donde la logística, la producción y la distribución de recursos eran tan decisivas como las batallas en el frente. Y dentro de esa guerra económica, productos aparentemente triviales como el whisky, el chocolate o los cigarrillos adquirieron un papel estratégico que muchos desconocen. Tomemos el caso del chocolate. No era simplemente un dulce, en el frente se convirtió en un elemento nutricional crucial. Las barras de chocolate militar, como las D-Rations estadounidenses o las equivalentes británicas, contenían cantidades enormes de calorías y vitaminas diseñadas para resistir jornadas extremas sin necesidad de cocción. En territorios donde la comida fresca escaseaba, una barra de chocolate podía suplir parcialmente una comida completa, proporcionando energía y fuerza física para sobrevivir. Esto transformó a la industria chocolatera en una pieza estratégica de la guerra. Fábricas enteras adaptaron su producción, modificando fórmulas, empaques y métodos de transporte para abastecer a millones de soldados en Europa, África y el Pacífico. El whisky, por su parte, tuvo un rol económico y moral sorprendentemente amplio. Las destilerías británicas, escocesas e incluso estadounidenses se convirtieron en centros de producción controlados por el gobierno. Cada barrica enviada a los frentes no era solo un regalo de ánimo, era también un recurso diplomático. Churchill, por ejemplo, utilizó el whisky en reuniones con aliados y en acuerdos estratégicos. En campos de prisioneros o bases remotas, compartir whisky podía generar cooperación, reducir tensiones y fortalecer alianzas improvisadas entre soldados de distintos orígenes. En otras palabras, el alcohol dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta de poder sutil, un arma de cohesión social que mantenía a los hombres enfocados y unidos frente a la adversidad. Los cigarrillos, quizás el más sorprendente de todos, trascendieron la categoría de simple entretenimiento o hábito. En el frente y en los campos de prisioneros se convirtieron en una verdadera moneda de cambio. Un cigarrillo podía equivaler a un trozo de pan, una manta, una camisa limpia o incluso a un favor que podría salvar la vida de un compañero. La economía negra que surgió alrededor del tabaco muestra hasta qué punto la guerra transformó elementos cotidianos en recursos estratégicos. Su valor era tal que en algunos campamentos los soldados calculaban cuidadosamente cuántos tenían y cómo intercambiarlos para obtener la máxima ventaja, casi como si fueran lingotes de oro. Pero más allá del frente, estos productos también tuvieron un impacto profundo en la sociedad civil y en la economía global. La Segunda Guerra Mundial generó escasez masiva de recursos. El azúcar, el cacao, el tabaco y los cereales fueron racionados. Los gobiernos implementaron sistemas de control estrictos para garantizar que los productos clave llegaran a los soldados sin que la población civil sufriera excesivamente, lo que obligó a desarrollar nuevas cadenas de suministro, métodos de almacenamiento y transporte. Las empresas que supieron adaptarse a estas restricciones sobrevivieron y en muchos casos se consolidaron como gigantes industriales en la posguerra. Hershey, por ejemplo, se convirtió en un actor global gracias a su papel durante el conflicto. Las destilerías escocesas expandieron su influencia internacional y la industria del tabaco estadounidense consolidó su poder económico gracias a los envíos masivos de cigarrillos. Además, la guerra modificó hábitos culturales que aún perduran. El chocolate dejó de ser un lujo exclusivo de la clase alta y se convirtió en un símbolo de resistencia y supervivencia. El whisky y otras bebidas alcohólicas pasaron a ser vistos como elementos de camaradería y resiliencia. Los cigarrillos marcaron un cambio en el consumo global, convirtiéndose en un producto asociado con la vida militar y la masculinidad durante décadas. Lo que comenzó como un recurso práctico terminó moldeando tendencias culturales que trascendieron la guerra.
Y aquí es donde se vuelve fascinante. Productos tan cotidianos demostraron que la guerra no se libraba únicamente en los frentes o en los mapas estratégicos, sino también en la mente, la moral y la nutrición de los individuos. Mantener a un soldado alimentado, con energía y motivado era tan crítico como disparar un cañón. La logística, la economía y los pequeños lujos controlados se convirtieron en armas silenciosas. La historia nos recuerda que incluso los elementos más simples pueden inclinar la balanza de la guerra cuando se administran con inteligencia y estrategia. Finalmente, esta reflexión nos lleva a comprender la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva más humana. No solo fue un choque de ideologías y ejércitos poderosos, sino también un conflicto que transformó la vida cotidiana, la industria, la moral y la cultura global. El whisky, el chocolate y los cigarrillos son ejemplos de cómo lo cotidiano puede adquirir un significado extraordinario en circunstancias extremas. Son recordatorios de que incluso en medio del caos, los pequeños detalles tienen un impacto profundo y duradero tanto en la supervivencia de los soldados como en la memoria colectiva de la humanidad. En resumen, la economía de guerra y la psicología de la supervivencia se entrelazaron de formas insospechadas. Lo que parecía trivial, una barra de chocolate, un cigarrillo, un vaso de whisky, terminó convirtiéndose en un instrumento estratégico, un símbolo de resistencia y un elemento fundamental para mantener la esperanza en los días más oscuros del conflicto más grande que jamás haya enfrentado la humanidad. Cuando uno cree haber escuchado todo sobre la Segunda Guerra Mundial, aparecen historias que desafían cualquier lógica, que parecen sacadas de la mente de un novelista, pero que, en realidad, son completamente ciertas. Entre los millones de planes militares, existe un capítulo que combina audacia, locura y una planificación casi surrealista, los planes secretos de invasión y experimentos militares extremos. Uno de los ejemplos más impactantes tuvo lugar en el Pacífico, donde el Imperio japonés elaboró estrategias tan inusuales que hoy nos resultan casi imposibles de imaginar. Hablamos de submarinos diseñados para transportar soldados en miniatura, capaces de infiltrarse en costas enemigas sin ser detectados. La idea era simple y compleja a la vez: utilizar tecnología subacuática para colocar tropas en puntos estratégicos, realizar sabotajes y luego desaparecer bajo las olas, casi como si fueran fantasmas. La imaginación detrás de estos planes era monumental. Estos submarinos no eran los convencionales que conocemos. Algunos estaban construidos con compartimentos especiales que podían alojar pequeños equipos de comandos, listos para lanzarse al océano con trajes y equipo mínimo. Era un diseño pensado para maximizar la sorpresa y la eficiencia, anticipando que cualquier enfrentamiento directo con barcos enemigos sería mortal. Cada detalle del diseño era cuidadosamente calculado, desde la presión que podía soportar bajo el agua hasta la forma en que los soldados descendían sin hacer ruido. Incluso se realizaron simulaciones en laboratorios y bahías costeras para probar cada fase del plan. Pero lo más fascinante no era solo la ingeniería, sino la mentalidad detrás de estos proyectos. Durante la guerra, la desesperación y la necesidad de innovar llevaban a los ejércitos a explorar soluciones extremas. Japón, enfrentando la superioridad naval aliada, entendió que debía pensar fuera de lo común. No bastaba con tener barcos y aviones, la creatividad se convirtió en un arma. Y es precisamente esa creatividad la que nos deja relatos que hoy parecen fantásticos, pero que en su momento fueron completamente serios. Paralelamente, los aliados también desarrollaron proyectos que podrían considerarse igualmente excéntricos, desde gliders experimentales para misiones de infiltración hasta bombas diseñadas para misiones específicas de sabotaje. La guerra mostró que la mente humana, bajo presión, puede idear soluciones que desafían cualquier sentido común. Algunos de estos proyectos nunca llegaron a ejecutarse, otros fracasaron estrepitosamente y algunos lograron resultados limitados. Sin embargo, todos revelan la obsesión por obtener ventaja a toda costa, incluso cuando los recursos eran escasos y los riesgos enormes. Lo que estos planes secretos nos enseñan es doble. Primero, la guerra no solo se libra en los campos de batalla visibles, también se pelea en laboratorios, en talleres clandestinos y en los despachos donde ingenieros y estrategas imaginan lo imposible.
Segundo, en un conflicto global, la creatividad y la innovación pueden ser tan decisivas como el número de soldados o la potencia de los cañones. Las ideas más extrañas, si se ejecutan correctamente, podían cambiar el curso de una misión e incluso salvar miles de vidas o provocar derrotas inesperadas. Y aunque muchos de estos proyectos secretos no llegaron a materializarse, dejaron un legado invaluable, demostraron hasta dónde puede llegar la ingeniería militar bajo presión extrema, y cómo la historia de la Segunda Guerra Mundial no se limita a lo que vemos en los libros de batalla. Cada submarino inusual, cada plan audaz, cada invento excéntrico refleja la mezcla de miedo, ingenio y necesidad que definió a toda una generación de hombres y mujeres atrapados en un conflicto de escala planetaria. Al final, estos proyectos extraordinarios también nos muestran la condición humana, nuestra capacidad de soñar, incluso en medio de la adversidad, nuestra inclinación a desafiar lo imposible y nuestra necesidad de controlar el caos mediante la invención. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra de tanques, aviones y soldados, fue también un laboratorio de ideas extremas, donde lo inimaginable se convirtió, por momentos, en estrategia real. Así, mientras recordamos los portaaviones de hielo, los ataques fantasmas sobre Los Ángeles o las raciones de chocolate y whisky que mantuvieron viva la moral de millones, debemos agregar a la lista los proyectos secretos que jamás vieron la luz del día. Ellos nos recuerdan que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto donde la imaginación se volvió arma y que, en ocasiones, la creatividad puede ser tan poderosa como cualquier cañón. Y mientras reflexionamos todo esto, queda claro que la Segunda Guerra Mundial sigue revelando secretos, historias y datos sorprendentes que incluso hoy nos obligan a replantear nuestra comprensión de lo que significa luchar, sobrevivir e innovar en tiempos de conflicto absoluto. Al mirar hacia atrás, a los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que los hechos que estudiamos en los libros representan solo una fracción de la realidad. Detrás de las batallas legendarias, las ofensivas estratégicas y los tratados diplomáticos, existe un mundo de historias humanas extraordinarias, de planes imposibles, de creatividad desbordante y de decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. Cada uno de los 5 datos que exploramos no solo nos sorprende por su rareza, sino que nos permite comprender la guerra desde ángulos que rara vez se consideran. Comenzamos con la historia de Jam Kyung-jong, el soldado coreano que luchó para 3 ejércitos diferentes: Japón, la Unión Soviética y Alemania. Su historia nos muestra cómo la guerra no distingue fronteras ni nacionalidades, arrastra a individuos a destinos inimaginables, obligándolos a sobrevivir bajo circunstancias extremas. El miedo, la confusión y la resiliencia de este joven nos recuerdan que la Segunda Guerra Mundial no solo se libraba en mapas, sino también en la mente de millones de seres humanos que fueron lanzados de un frente a otro donde cada uniforme representaba un riesgo y una identidad impuesta. Luego nos adentramos en el proyecto Habakkuk, un portaaviones de hielo que parecía imposible, pero que fue concebido con una lógica de ingeniería brillante. Este plan nos enseña algo fundamental. En tiempos de guerra, la creatividad puede convertirse en un arma estratégica. No importaba si el material era hielo o madera, si la idea parecía descabellada, lo importante era pensar diferente, desafiar los límites de lo conocido y explorar lo inimaginable para obtener una ventaja, por mínima que fuera, sobre el enemigo. La guerra estimuló la invención, y Habakkuk es un testimonio tangible de que la audacia puede superar incluso la lógica más convencional. No podemos olvidar la Batalla de Los Ángeles, un episodio donde el miedo colectivo se transformó en un enemigo invisible. Esa madrugada de 1942 nos muestra que la guerra no solo se libra con armas, sino con emociones. El pánico, la paranoia y la tensión pueden provocar destrucción, errores y tragedias tan reales como cualquier combate. La historia de aquel ataque fantasma es un recordatorio de que la mente humana puede ser tan frágil y peligrosa como cualquier artillería, y que la percepción del peligro puede ser tan devastadora como el peligro mismo. Después, vimos cómo elementos cotidianos, como el whisky, el chocolate y los cigarrillos, se convirtieron en herramientas de guerra.
Al parecer triviales, estos productos jugaron un papel fundamental en la moral, la logística y la cultura de los soldados. Nos enseñan que la supervivencia no depende solo de armas, sino también de energía, esperanza y conexión humana. Un simple chocolate podía proporcionar fuerza, un cigarrillo podía simbolizar camaradería y un vaso de whisky podía dar coraje frente a la muerte. La guerra, entonces, no es solo un choque de ejércitos, es también una lucha por mantener viva la humanidad dentro de un mundo que intenta arrebatarla. No podemos olvidar la Batalla de Los Ángeles, un episodio donde el miedo colectivo se transformó en un enemigo invisible. Esa madrugada de 1942 nos muestra que la guerra no solo se libra con armas, sino con emociones. El pánico, la paranoia y la tensión pueden provocar destrucción, errores y tragedias tan reales como cualquier combate. La historia de aquel ataque fantasma es un recordatorio de que la mente humana puede ser tan frágil y peligrosa como cualquier artillería, y que la percepción del peligro puede ser tan devastadora como el peligro mismo. Después, vimos cómo elementos cotidianos, como el whisky, el chocolate y los cigarrillos, se convirtieron en herramientas de guerra. Al parecer triviales, estos productos jugaron un papel fundamental en la moral, la logística y la cultura de los soldados. Nos enseñan que la supervivencia no depende solo de armas, sino también de energía, esperanza y conexión humana. Un simple chocolate podía proporcionar fuerza, un cigarrillo podía simbolizar camaradería y un vaso de whisky podía dar coraje frente a la muerte. La guerra, entonces, no es solo un choque de ejércitos, es también una lucha por mantener viva la humanidad dentro de un mundo que intenta arrebatarla. Finalmente, exploramos los planes secretos y extraordinarios, desde submarinos japoneses con soldados en miniatura hasta proyectos de espionaje y sabotaje que parecían sacados de la imaginación de un escritor. Estas estrategias revelan que la Segunda Guerra Mundial fue un laboratorio de ingenio y creatividad extrema. La necesidad de innovar llevó a diseñar soluciones tan audaces que hoy nos parecen fantásticas, pero que en su momento fueron totalmente serias. La historia de estos proyectos nos enseña que, incluso en la guerra más cruel, la mente humana busca inventar, adaptarse y sobrevivir, utilizando el pensamiento y la imaginación como armas tan poderosas como cualquier cañón. Cuando unimos estos 5 datos, surge una conclusión clara. La Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto de frentes, tanques y bombas, fue una guerra del espíritu y la mente humana, donde el miedo, la resiliencia, la creatividad y la moral se entrelazaron para definir la supervivencia de millones. Cada historia, cada proyecto, cada acto de ingenio o desesperación nos recuerda que detrás de las estadísticas y los mapas hay vidas humanas completas, con sueños, miedos y decisiones que moldearon el mundo moderno. Hoy, a más de 80 años de esos acontecimientos, podemos aprender varias lecciones profundas. Primero, que la historia no siempre se reduce a lo visible. Hay capas de hechos y detalles sorprendentes que nos enseñan a cuestionar y explorar más allá de lo conocido. Segundo, que la humanidad, incluso en los momentos más oscuros, encuentra formas de resistir, de crear y de adaptarse. Y tercero, que la Segunda Guerra Mundial, con todas sus tragedias, también nos muestra el poder de la imaginación y del ingenio humano frente a la adversidad extrema. Así que, mientras recordamos las historias de soldados como Yang Kyung-jong, los portaaviones de hielo que nunca existieron, los cielos iluminados por balas antiaéreas en Los Ángeles, las raciones de chocolate y whisky que mantenían la moral, o los proyectos secretos más audaces, comprendemos que la guerra es mucho más que un enfrentamiento de ejércitos, es un espejo de nuestra capacidad de sobrevivir, de inventar, de soñar y de luchar por la vida, incluso cuando todo parece perdido. En definitiva, estos 5 datos extraordinarios nos dejan una enseñanza poderosa. La historia de la Segunda Guerra Mundial no termina en los libros ni en los museos, continúa viva en cada historia increíble, en cada innovación absurda, en cada acto de valentía y en cada decisión tomada bajo la presión del miedo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo.
Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.